¿Alguna vez has sentido una incomodidad inexplicable cuando estás rodeado de mucha gente? No me refiero a una simple timidez. Tampoco hablo de ansiedad social. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Algo que arde dentro de ti como una alarma silenciosa, como una vibración espiritual que te dice, este no es tu lugar. ¿Te ha pasado? Quizás estás en una reunión familiar, en un evento, en la iglesia, en una sala llena de risas y conversaciones, y de repente te sientes desconectado. No es que no ames a las personas, no es que no sepas socializar, es que tu espíritu percibe algo que los demás no pueden ver, y esa sensación te obliga a buscar refugio en el silencio, en la soledad, en Dios. Si esto te ha ocurrido más de una vez, déjame decirte algo sin rodeos. No estás roto, no estás equivocado, estás separado, eres un elegido. Y no es una etiqueta bonita para inflar tu ego espiritual, es una asignación, una marca celestial, una carga invisible que te aparta del ruido, de las multitudes, de lo superficial. Y aunque duela, aunque no lo entiendas del todo, ese distanciamiento no es castigo, es estrategia divina. Hoy te revelaré una verdad espiritual que puede transformar completamente la forma en la que entiendes tu aislamiento. No viniste a este video por casualidad. El cielo te está llamando a entender lo que está ocurriendo en lo invisible. Y lo que vas a escuchar puede que te sacuda, puede que te duela, pero también puede liberarte. Porque hay una razón por la que no puedes estar rodeado de demasiadas personas, y cuando la descubras, vas a ver con otros ojos cada rechazo, cada traición, cada desconexión que marcó tu camino. Pero escucha esto con atención. No llegues al final solo por curiosidad. Llega porque algo dentro de ti sabe que esto es importante. Porque esta verdad no solo te explicará lo que vives, te empoderará para caminar con autoridad en medio del aislamiento. Y si ya estás sintiendo esa conexión, si algo dentro de ti se está moviendo, haz una pausa, dale like a este video y comenta el número 99 aquí abajo. Ese número representa algo espiritual, el final de una temporada y el nacimiento de un nuevo nivel. Tu comentario será profético. Estás declarando que esta palabra es para ti y que tu aislamiento está a punto de revelarte tu verdadera identidad. Ahora, respira. Abre tu corazón y quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás por escuchar va a explicarte por qué fuiste separado, por qué no encajas, por qué siempre fuiste diferente. Prepárate, el cielo tiene algo que decirte. Hay algo que debes comprender cuanto antes. Tu energía no es neutral. No pasas desapercibido, no eres alguien que pueda simplemente mezclarse en cualquier ambiente. Y no se trata de tu forma de hablar, ni de cómo vistes, ni siquiera de lo que haces. Es algo que no se ve, pero se siente. Desde que entras en un lugar, la atmósfera cambia. No porque tú lo provoques intencionalmente, sino porque lo que cargas dentro de ti no puede ser ignorado. Tu espíritu lleva una frecuencia, una vibración celestial. Y esa frecuencia rompe patrones, desestabiliza ambientes, saca a la luz lo que estaba escondido. Por eso, aunque tú vengas con paz, muchos sienten incomodidad. Aunque tú llegues con amor, algunos reaccionan con rechazo. Aunque tú busques conexión, otros se alejan sin razón aparente. Y te has preguntado 1000 veces, ¿qué hice mal? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué siento tensión si ni siquiera he dicho una palabra? Te lo voy a decir con claridad, no hiciste nada malo. Lo que pasa es que no eres como los demás. Cuando alguien que camina con Dios entra a un lugar, la oscuridad se inquieta. Los demonios que otros llevan ocultos comienzan a temblar. Las heridas que aún no han sanado se sienten expuestas. Las máscaras se empiezan a resquebrajar. Y eso molesta. Porque tú no solo hablas de luz, tú la emanas. Y la luz no tiene que gritar para hacerse notar, solo brilla y lo revela todo. Tu sola presencia es confrontadora para el mundo espiritual e incluso para el emocional. Porque hay personas que han construido su identidad sobre mentiras. Y cuando tú llegas con tu autenticidad, con tu pureza, con tu esencia limpia,
Sus mentiras internas comienzan a incomodarse. Tú no te das cuenta, pero tu energía le dice a otros: despierta, sana, arrepiéntete, sé real, y eso es demasiado fuerte para quienes no están listos para cambiar. Por eso te etiquetan como raro, distante, arrogante o incluso peligroso. Pero escucha bien esto: no es que seas peligroso, es que eres peligroso para el sistema espiritual que ellos han construido. Tu sola existencia es una amenaza para las estructuras del enemigo, porque cargas una unción que aún no ha sido activada por completo, pero que el infierno ya detectó. ¿Te das cuenta? No se trata de aceptación social, no se trata de encajar, se trata de tu diseño, se trata de tu propósito. Y ese propósito no es ligero. No fuiste creado para agradar a todos. Fuiste creado para encender fuegos donde hay frialdad, para levantar verdades donde hay engaño, para liberar donde hay cautividad. Eso, inevitablemente, genera resistencia, porque la gente quiere milagros, pero no quieren cambiar. Quieren palabras de aliento, pero no quieren ser confrontados. Quieren luz, pero no soportan mirar sus propias sombras. Y tú eres un espejo que no juzga, pero revela. Un espejo que no acusa, pero expone. Un espejo que no hiere, pero hace evidente la herida que nunca fue sanada. Por eso no puedes estar con cualquiera. Por eso no puedes quedarte en cualquier ambiente. No todos están listos para estar cerca de alguien que los haga despertar. Y aquí viene algo que tal vez no esperabas. Esa incomodidad que generas no es una maldición, es un sello. Dios te ha marcado. Y esa marca es un recordatorio constante de que no puedes vivir como el resto. Mientras otros se sienten cómodos con lo superficial, tú necesitas profundidad. Mientras otros se conforman con entretenimiento, tú anhelas presencia. Mientras otros buscan validación, tú solo buscas dirección. Pero cuidado, porque esta luz que portas también atrae lo que no puedes ver. Hay cosas que se están moviendo a tu alrededor y no todas son de Dios. Y eso es lo que vamos a revelar ahora. Porque si crees que el mundo físico es el único que reacciona a tu energía, estás a punto de descubrir lo que realmente se esconde detrás del rechazo, de la soledad y del silencio de ciertas personas. Quédate cerca. Lo que viene te abrirá los ojos de una forma que nunca imaginaste. Escucha con atención, porque lo que te voy a decir ahora podría explicar años de confusión espiritual. No es casualidad que cuanto más rodeado estás de personas, más difícil se te hace escuchar a Dios. Y no es que Él se haya alejado, es que hay demasiado ruido alrededor. Y ese ruido no siempre es externo. A veces el ruido viene de palabras disfrazadas de buenos consejos, de opiniones que suenan bien, pero no nacen del espíritu. De frases como: tú deberías hacer esto. Yo creo que lo mejor para ti es aquello. Dios me mostró que tú tienes que ir por aquí. Y aunque algunas de esas voces vengan con buenas intenciones, la verdad es que no todas tienen acceso autorizado a tu destino. Escucha esto. Tú no fuiste llamado a seguir opiniones, fuiste llamado a seguir dirección divina. Y esa dirección no se escucha en la multitud, se escucha en el silencio. Dios no compite con el ruido. Dios no grita por encima de las multitudes. Él susurra, y solo los que se atreven a salir del bullicio y entrar al secreto logran escucharlo claramente. ¿Te has dado cuenta de cómo se vuelve más difícil discernir qué decisión tomar cuando estás constantemente rodeado de gente? Cada voz que se suma es una posibilidad más de distracción. Y cuando hay demasiadas posibilidades, demasiadas ideas, demasiados consejos, empiezas a dudar de lo que ya sabías con certeza. Eso que Dios te dijo en la intimidad, eso que ardía como fuego en tu espíritu, comienza a diluirse en medio de tantos y si tienen razón, y si me estoy equivocando, y si lo que siento no es de Dios. ¿Lo ves? Ese es el juego del enemigo. Confusión disfrazada de compañía, distracción disfrazada de comunidad, desvío disfrazado de apoyo. Pero tú no fuiste llamado a caminar como los demás. No puedes depender de la validación humana para obedecer instrucciones divinas. Y por eso Dios muchas veces te separa, no para castigarte,
no porque seas antisocial, sino porque sabe que si te rodeas de demasiadas voces, vas a perder el sonido de la suya. Y aquí viene algo fuerte. Hay decisiones que no puedes consultar con nadie, porque si las compartes antes de tiempo, serán contaminadas. La fe de otros no siempre alcanza para entender lo que Dios te ha mostrado. Y si intentas explicarlo, solo vas a recibir críticas, burlas o peor aún, consejos lógicos que matan lo espiritual. Por eso, Dios te guarda, te aísla, cierra ciertas puertas, rompe conexiones que parecían inofensivas. Y tú lloras, cuestionas, preguntas, ¿por qué me estoy quedando solo? Pero el cielo te responde, porque necesito que escuches solo mi voz. Hay una claridad que solo nace en el silencio, una paz que solo se encuentra cuando todo lo demás se apaga, y un enfoque que solo es posible cuando tu alma deja de correr y comienza a escuchar. Tú has sido elegido para cosas grandes, y las cosas grandes no se planean en mesas llenas de opiniones. Se conciben en cuartos secretos, en lágrimas privadas, en momentos donde todo parece estar en pausa. Pero en realidad, Dios está preparando el escenario para tu próxima revelación. Ahora, escucha bien. Hay voces que suenan dulces, pero llevan veneno. Hay palabras que parecen sabias, pero están vacías de unción. Y hay personas que se acercan no para ayudarte, sino para desenfocarte. Porque el enemigo no siempre viene con cuernos y fuego. A veces viene en forma de compañía que parece buena, pero no es enviada por Dios. Y aquí está lo más importante. No tienes que justificar tu proceso. No tienes que explicarle a nadie por qué necesitas estar solo por un tiempo. Porque el que camina con propósito sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ahora, quiero que respires hondo, porque ahora vamos a profundizar aún más. Vamos a hablar de esas personas que Dios ha quitado de tu vida. ¿Y por qué? Jamás regresarán. Sí, es doloroso, sí, es confuso, pero hay una verdad espiritual detrás de cada separación. Y lo que te voy a decir te va a liberar. Escucha esto con el corazón abierto. Algunas personas solo estaban destinadas a caminar contigo por un tramo, no hasta el final. Y cuanto antes aceptes esta verdad espiritual, menos cargarás culpas que no te corresponden. Muchos elegidos atraviesan temporadas dolorosas en las que ven como personas que amaban, admiraban o consideraban fundamentales simplemente se alejan, a veces sin explicación, a veces con traición, otras veces con silencio, y eso deja una herida, un vacío, una pregunta que no deja de doler. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero escúchame bien, no fuiste tú, fue el cielo. Fue Dios cerrando ciclos que tú no te atrevías a cerrar, porque sabía algo que tú aún no sabías. No todos tienen la capacidad de sostener lo que Él ha depositado en ti. Hay personas que estaban bien para la temporada pasada, cuando aún no sabías quién eras, cuando todavía dudabas de tu propósito, cuando estabas en formación. Pero ahora te estás activando. Ahora el llamado está despertando. Ahora tu voz comienza a tener peso en el mundo espiritual. Y eso requiere un entorno diferente. Algunas conexiones que antes parecían bendición, hoy se han vuelto carga. Algunos vínculos que antes te impulsaban, ahora te detienen. Y tú lo sientes cómo su presencia ya no vibra igual, cómo sus palabras ya no edifican, cómo su energía se siente pesada, ajena, lejana. Eso no es odio, eso es dirección divina. Dios no te está castigando cuando te deja solo. Te está preparando para dimensiones donde solo los alineados pueden entrar. Y no todos quieren alinearse, no todos están dispuestos a pagar el precio, no todos soportan la presión que viene con tu propósito, no todos quieren crecer. Algunos solo querían acompañarte mientras no te superabas a ti mismo, pero ahora estás cambiando y todo crecimiento provoca podas. Sí, duele, pero también es necesario, porque si insistes en llevar contigo a quienes no están listos, no solo los arrastras a ellos, también saboteas tu avance. Hay un peso de gloria que viene sobre ti, una responsabilidad espiritual que muchos no podrían soportar ni un día.
Y Dios lo sabe. Por eso a veces lo único que hace es quitar, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin negociar. Y tú te resistes, luchas, intentas reparar vínculos que ya están muertos, insistes en revivir lo que el cielo ya sentenció. Pero escucha esto, lo que Dios poda no está muriendo, está liberando espacio, espacio para lo nuevo, para lo real, para lo que está alineado con tu futuro, no con tu pasado. No te aferres a lo que fue. No idealices relaciones que en su esencia ya se habían desconectado. Porque si te quedas mirando hacia atrás, vas a perder de vista lo que está delante. Y aquí hay algo muy profundo que debes entender. Algunos solo estaban ahí para impulsarte, no para acompañarte. Fueron como escaleras, te ayudaron a subir, pero no fueron diseñados para quedarse contigo en la cima. Y si insistes en quedarte abajo por no querer soltar esas escaleras, nunca conocerás la vista que Dios tiene para ti desde lo alto. Lo que viene es grande, demasiado grande para cargar con lo innecesario. Y por eso, esta temporada está marcada por separaciones que duelen, pero también sanarán partes de ti que no sabías que aún estaban atadas. ¿Estás listo para lo más fuerte? A veces, la bendición más grande no es lo que Dios te da, sino lo que Él te quita. Y justo ahora, mientras estás escuchando estas palabras, puede que estés recordando a alguien, un nombre, una cara, una despedida, un silencio que nunca entendiste. Tal vez no necesitas una explicación. Tal vez lo único que necesitas es aceptar que esa persona ya cumplió su parte. Y ahora te toca continuar. Pero espera, porque ahora te voy a revelar algo que muy pocos entienden. Cómo tu presencia altera el ambiente espiritual donde quiera que vayas y por qué eso puede volverte blanco de ataques invisibles. Prepárate. Estás por descubrir la razón detrás de tantas batallas silenciosas y cómo convertir cada una de ellas en escalones hacia tu destino. Hay algo en ti que siempre te ha hecho sentir diferente. No importa cuánto trates de encajar, no importa cuánto intentes endurecerte, sientes más que los demás, más profundo que los demás, y muchas veces más de lo que quisieras. Lloras cuando nadie más llora, sientes el ambiente cuando todos lo ignoran, percibes cargas. La vida humana es un soplo, pero casi nadie se da cuenta de ello. Hay una batalla constante en marcha, y la mayoría de las personas se distrae con todo lo que es pasajero. En este preciso instante, se desarrolla ante nosotros un escenario profético, y pocos perciben lo breve que es el tiempo. El mismo Señor Jesús advirtió acerca de los engaños, acerca de la brevedad de la existencia, y sobre la importancia de buscar a Dios antes de que sea tarde. El engaño no llega anunciando sus intenciones. Es sutil y sigiloso, parecido a la forma en que la serpiente engañó a Eva en el jardín, Génesis capítulo 3. Tras las cortinas de este mundo, hay un adversario que ciega mentes y corazones. Él hace que hombres y mujeres se aferren a sueños pasajeros, como si la vida aquí fuera infinita. Según Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo, el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Mientras las personas se ocupan de los quehaceres diarios, existe esta realidad espiritual tan concreta como el aire que respiramos. Son estrategias del enemigo para desviar nuestro enfoque y llevarnos a la ruina. ¿Cuántos hoy en día no ponen sus corazones únicamente en las riquezas, en las posesiones y en las vanidades? Ese es exactamente el propósito de Satanás, mantener la atención de todos concentrada en el ahora, descuidando lo que verdaderamente perdura para siempre. En Lucas capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el 21, encontramos la parábola del rico insensato, un retrato de cómo la ilusión material puede ser devastadora para el alma. Jesús advierte que tengamos cuidado con todo tipo de codicia, pues la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. Ese hombre construyó celeos más grandes para guardar sus granos, sin darse cuenta de que su alma le sería exigida esa misma noche. Asimismo sucede con nosotros cuando nos dejamos fascinar por el brillo engañoso de este mundo. Es inevitable notar cómo ese mismo patrón se repite en nuestra sociedad. Muchos viven para adquirir, consumir y ostentar. Casas, carros, bienes de lujo, dinero en el banco, todo se vuelve prioridad, mientras la relación con Dios se deja de lado. El diablo quiere que pospongas las decisiones espirituales,
creyendo que siempre habrá más tiempo. Sin embargo, la Biblia es clara. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. La mayor estrategia de Satanás no es solamente ofrecer placeres. También siembra la idea de que debemos pensar solo en el presente. La urgencia de la vida eterna queda oculta. Las personas siguen sin notar que son peregrinas, pues de hecho, no somos dueños de nada en este mundo. Como Job declaró, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor». Job, capítulo 1, versículo 21. Nada nos llevaremos de aquí, pero la mayoría cierra los ojos ante ese hecho. En esta parte del Evangelio de Lucas, capítulo 12, la advertencia del Señor es directa y penetrante. Él nos enseña que vivir solo para uno mismo es una locura, pues tarde o temprano, la muerte llama a la puerta. La sociedad actual enfatiza la importancia de acumular, pero olvida que la vida es frágil. ¿Qué harías tú si supieras que esa sería tu última noche en la tierra? Hay quienes ni siquiera quieren pensar en esa posibilidad, pero el cristiano está llamado a enfrentar este tema con sobriedad, teniendo esperanza en la resurrección. Jesús declaró, «Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes». Lucas capítulo 12, versículo 15. Ahí está el punto. No es pecado tener bienes, pero es insensato poner el corazón en ellos. El mismo Hijo de Dios insistió en que recordásemos que el mañana no está garantizado. Aún así, el enemigo de nuestra alma trabaja incansablemente para que posterguemos la entrega completa al Señor. Esa trampa es letal. El rico insensato dialogó consigo mismo, lleno de arrogancia, como si fuera a vivir para siempre. Se dijo, «Descansa, come, bebe y regocíjate». Lucas capítulo 12, versículo 19. Pero Dios lo llamó insensato, pues en ese mismo día su alma le sería exigida. Es un contraste evidente entre la perspectiva de Dios y la del hombre. Es un error fatal creer que tenemos todo bajo control, cuando solo Dios conoce el número de nuestros días. Aún así, la sociedad sigue caminando desconectada. Los anuncios nos incitan a comprar más, a obtener más, a ser cada vez más ricos. Ropa, accesorios, inmuebles, carros, todo parece intentar llenar un vacío que solo puede ser satisfecho por la comunión con Dios. Es como si el enemigo susurrara constantemente, «Tienes tiempo, concéntrate solo en las cosas de la tierra». Sin embargo, Hebreos capítulo 9, versículo 27, resalta que todo ser humano muere una sola vez, y después de eso, enfrenta el juicio. Reflexionar sobre la muerte no tiene por qué ser algo mórbido para el cristiano. Es señal de sabiduría. El Salmo 90, versículo 12, declara, «Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que obtengamos un corazón sabio». Ignorar la brevedad de la vida es despreciar la enseñanza de Cristo. Solo Él ofrece garantía para la eternidad. El adversario, como padre de la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, utiliza todo tipo de seducción para que no pensemos en ello. Quiere que las personas vivan como el rico insensato, sin ningún tipo de planificación espiritual. Según la lógica del mundo, acumular bienes y enaltecer las conquistas materiales es sinónimo de éxito. Pero, en la lógica del Evangelio, el verdadero tesoro es ser rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 21. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿estoy yo construyendo tesoros para la eternidad o me estoy preocupando únicamente por el ahora? Porque, de acuerdo con 1 Juan capítulo 2, versículo 16, todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Esta verdad no es un llamado a la pobreza o a la inacción, sino a la correcta priorización. Sí, debemos trabajar, sostener a la familia y ser responsables. Pero cuando todo esto se convierte en la base de nuestra identidad, pasamos a vivir como el rico insensato. Hay una línea tenue entre disfrutar de lo que Dios nos concede con gratitud y transformar los bienes en ídolos. Es fundamental darnos cuenta de que hay vida después de la muerte y que el juicio de Dios es real. Quien cierre los ojos ante esto, estará recorriendo el mismo camino de ese hombre insensato. El hombre rico del relato bíblico tenía posesión de tierras, celeos y muchos recursos. Sin embargo, no poseía la salvación. Lo dejó todo en el momento en que su alma fue requerida. La lección es contundente. Sin Dios, nada tiene un valor permanente. La soberbia nos ciega, pero ante Dios, nuestra vida puede ser arrebatada en cualquier instante. Por eso, es crucial buscar a Cristo, aquel que es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es quien nos libera de las cadenas del pecado y de la ilusión. Solo hay seguridad real en Dios.
el enemigo seguirá desviándonos, susurrando que somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida. Pero eso es mentira. El aliento de vida nos fue entregado por Dios y a Él retornaremos. Para no vivir como necios, debemos comprender que cada latido de nuestro corazón es un regalo divino. Servir al Señor no es pérdida, sino ganancia de una vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10. En este camino, la Biblia nos alerta a vigilar y orar para que no caigamos en la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Meditar sobre la finitud humana no es solo algo filosófico, sino profundamente bíblico. El Salmo 103, versículo 15, nos compara a una flor del campo que florece hoy pero mañana ya no existe. Eso no debe llevarnos al desespero, sino a un sentido de responsabilidad ante Dios. Cuando entendemos que la vida es pasajera, cambiamos nuestras prioridades. Nos preocupamos más por tener un corazón puro, por honrar al Creador y por amar al prójimo. El mayor desafío en este mundo es permanecer firme en el camino de la verdad, mientras tanto se pierden en rutas llenas de engaño. El diablo no solo propone placeres inmediatos, sino que también intenta borrar en el corazón humano la percepción de que la eternidad es una realidad. Es como si plantara en los hombres la idea de que es posible conquistarlo todo, sin jamás rendir cuentas a nadie. Sin embargo, Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo ante Dios. Esta es la gran verdad que el mundo trata de camuflar con entretenimiento excesivo, con estímulos incesantes al consumismo y con filosofías vacías. Mientras muchos se aferran al placer momentáneo, el tiempo avanza. Una generación muere, otra surge, y así sucesivamente. Tarde o temprano, cada uno tendrá que enfrentar la inexorable realidad de la muerte. Prepararse para ese encuentro con el Señor no es fanatismo, es sabiduría. Cristo advirtió que la puerta es estrecha y el camino es angosto, el que conduce a la vida. Mateo capítulo 7, versículo 14. Aún hoy, hay quienes ignoran por completo lo que la palabra de Dios enseña. Prefieren crear sus propias teorías, confiando más en sus razones limitadas que en la revelación divina. El apóstol Pablo advierte que la sabiduría de este mundo es locura para Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. En lugar de someternos a razonamientos orgullosos, debemos someternos al Evangelio, que señala el camino a la vida eterna. Es una decisión personal, intransferible. Nadie puede tomar esa elección por nosotros. ¿Por qué hablar tanto sobre la muerte y los engaños? Justamente porque hay una esperanza real, mayor que toda oscuridad. Aquellos que están en Cristo no viven sometidos al pavor de la muerte, pues creen en la resurrección. La garantía de esa fe radica en el hecho de que Jesús murió y resucitó. Así como Él venció a la tumba, también nosotros, los que creemos en Él, tenemos la promesa de vivir eternamente en su presencia. 1 Corintios capítulo 15. Por ello, hablar sobre el fin es en realidad una forma de anunciar un nuevo comienzo para quien está en Cristo. Nuestra esperanza no reside en las cosas de esta tierra, sino en aquello que aún no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por esa razón, el cristiano está llamado a depositar su tesoro en el cielo, donde los ladrones no roban y la polilla no consume. Mateo capítulo 6, versículos 19 a 20. Por más que el mundo ofrezca ganancias, ninguna supera la gloria de la vida eterna. Saber esto cambia nuestra postura ante el sufrimiento, las luchas e incluso la injusticia que vemos en todas partes. La verdad bíblica nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. El mismo Jesús que advirtió sobre el engaño del enemigo fue quien prometió estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Él no nos abandonó, y eso debe llenar nuestro corazón de paz. Aunque el escenario global sea perturbador, y aunque el pecado sea cada día más normalizado, Dios no ha perdido el control. El diablo engaña, pero no tiene poder absoluto. Solo el Señor es el soberano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos permite caminar en medio de la tormenta sin perder la alegría. No se trata de una ilusión para negar la realidad de los problemas, sino de vivir a la luz de una verdad superior. Lo que dice la Biblia es lo que vale. Las opiniones humanas cambian, las ideas son sustituidas en cada generación, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. El cristiano debe mantenerse firme sobre esa roca inamovible. Una de las características más notables de quien ha nacido de nuevo es ver la eternidad en lo que hace. Esto no implica alejarse de los deberes cotidianos, sino llevar una vida equilibrada, con la mente en el cielo y los pies en la tierra. La eternidad ya comenzó en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
Eso significa que, donde quiera que estemos, podemos orar, alabar y buscar la presencia de Dios. No dependemos de estructuras o rituales específicos para encontrar al Señor. La Biblia describe a hombres y mujeres que, incluso en contextos difíciles, sirvieron a Dios de todo corazón. Piensa en José, quien fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Pero aún así, mantuvo su fidelidad. Génesis capítulos 37 a 50. Piensa en Daniel, exiliado en una tierra extraña, pero que oraba 3 veces al día y se mantenía firme en la fe. Daniel capítulo 6. Recuerda a Pablo y Silas, que adoraban a Dios en la cárcel. Hechos capítulo 16. Estas historias reales nos muestran que nada puede separar al cristiano del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 39. El diablo quiere entorpecer la mente de las personas, haciéndoles olvidar que un día rendirán cuentas ante el Creador. Por ello, el mensaje del Evangelio se hace aún más urgente. Debemos proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. No hay manera de escapar de esta verdad. Todos compareceremos ante Dios, unos para la vida eterna, otros para la condenación. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Es hora de despertar. El tiempo se agota rápidamente. Aquel que no se rinda a Cristo puede pensar que está seguro ahora, pero está pisando terreno frágil. Solo Jesús es la roca. Sin Él, todo lo demás es arena. Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. Por ello, la Iglesia del Señor debe mantenerse alerta, vigilando y proclamando la verdad. Estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Una luz que señala el camino, una sal que impide la corrupción. Hebreos capítulo 9, versículo 27, establece que todo ser humano vive una sola vez, y después de ello, viene el juicio. No hay escapatoria ni reencarnación. Es la certeza de que cada individuo responderá por sus decisiones ante el tribunal divino. Para quien cree en Cristo, ese día se espera con reverencia y esperanza. Para quien rechaza al Salvador, habrá vergüenza y terror. La Biblia no deja dudas sobre este asunto, aunque muchos se nieguen a reflexionar al respecto. Cuando meditamos en pasajes como Apocalipsis capítulo 20, versos 11 a 15, vemos la descripción del juicio final. Se abrirán libros, y también el libro de la vida. Aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Es una escena impactante que lleva a muchos a cuestionar el amor de Dios. Pero recordemos que el Señor es justo, y Él ha provisto la salida, que es Jesucristo. La condenación es el camino que elige quien rechaza el perdón divino, no culpa de Dios. El diablo desearía que este tema nunca se predicara en las iglesias, pues teme el impacto del arrepentimiento genuino. Sin embargo, negar el juicio final no lo hará desaparecer. El día vendrá, independientemente de que lo prefiramos o no. El hombre puede crear teorías para negar la realidad, pero no tiene el poder de anularla. Al contrario, el Evangelio presenta el camino para escapar de la ira venidera. Creer en Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, y andar en la novedad de la vida. El cristiano vive con los ojos fijos en ese gran día, no para vivir en un miedo perpetuo, sino para caminar en santidad y misión. Sabiendo que pronto el Señor volverá, el creyente se esfuerza en ser hallado irreprensible. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 14. Cada hora importa, cada oportunidad de testificar cuenta. No somos dueños del tiempo, pero podemos usarlo para glorificar a Dios y amar al prójimo. En eso encontramos sentido.